Quiero ir a la palabra ahora. ¿Lo tenés? Marcos capítulo 4. Avísame por favor cuando lo encontrás. Está en el Nuevo Testamento. El segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 4, versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Amén. Esta es una situación donde Jesús estaba ministrando a multitudes, a mucha gente, a gente que venía por diferentes motivos, a ver milagros, a recibir sanidades. Pero Jesús tenía diferentes círculos de personas, y entre ellos tenía un círculo de discípulos, gente muy cercana, gente que estaba con él, gente que viajaba con él. Y a estos les dice: vamos al otro lado, Transjordania, vamos a atravesar el mar de Tiberíades, vamos a atravesar el mar de Galilea, y vamos al otro lado, lo que hoy es Jordania, donde estaba Gadara. Es una cuestión, un lago, un gran lago que parece un mar, pero es un lago. Dice: vamos del otro lado, hay algo para hacer allá. Y Jesús sube a la barca con ellos. No solo que los envía en esa dirección, sino que Jesús mismo sube a la barca y se dispone a ir con ellos. Y esto es tremendo. Esto es lo mejor que te puede pasar. Imagínate vos ser discípulo del Señor, vos sos discípulo de Jesús, estás siguiendo a Jesús, y Jesús te dice: quiero que vayas en esta dirección, quiero que vayas hacia allá. Ya es maravilloso esto, ¿no? Porque no tenés que estar adivinando, sino que Jesús te dice: anda para allá. Él te guía. Pero encima Él te dice: yo voy a ir con vos también. Esto es como ya lo máximo, ¿no es cierto? Te da la dirección, te dice lo que tenés que hacer, a dónde tenés que ir, pero encima te garantiza que va a ir con vos, que va a estar con vos. Entonces es importantísimo poder ver esto de esta manera. ¿Por qué? Porque si lo vemos de esta manera, uno dice: bueno, todo me tendría que ir magnífico. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede salir mal si yo estoy en la dirección de Dios? Estoy caminando en la dirección del Señor y el Señor está conmigo. Parecería que ya está todo resuelto, que todo va a estar bien. Pero sin embargo la Biblia nos cuenta que se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. En otras palabras, se levantó una tormenta tan grande que parecía que el barco que ellos iban, la barca que ellos iban, se iba a hundir. Y este tiempo venimos hablando de este tipo de tormentas. El domingo pasado hablábamos de tormentas también. Y yo hoy quería hablar de esta tormenta.
de esta tormenta porque esta tormenta es especial. Porque en las otras tormentas había otras cuestiones, había desobediencia, había rebeldía, había muchas cosas, había orgullo. Pero en esta tormenta no había nada de eso. En esta tormenta lo que había era una dirección de Dios, el Señor estaba ahí, pero sin embargo igual se levantó una tormenta muy tremenda. Y es donde nosotros a veces nos quedamos como diciendo, ¿qué pasa acá? Y empezamos a entrar en temor. Y empezamos a entrar en miedo porque parece que nuestra barca se va a hundir. Parece que nuestra vida se va a hundir. Ya no entendemos más nada. Parecía que todo estaba bien y de golpe la tormenta. Pero en esas circunstancias, Jesús estaba durmiendo. En esa tormenta Jesús estaba durmiendo. En otro evangelio cuenta que Jesús estaba tan cansado por atender a las personas que en medio de la tormenta Él estaba durmiendo. Y esa es la sensación que a veces nosotros tenemos. Esa es la sensación a veces que nosotros tenemos cuando estamos en una tormenta de esta naturaleza. Creemos que estamos en la dirección correcta. Creemos que el Señor está con nosotros. Pero las olas empiezan a entrar al barco, la cosa se empieza a complicar, empezamos a gritar y pareciera que el Señor está durmiendo. Pareciera que el Señor no está escuchando. Pareciera que el Señor no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Pareciera que el Señor no presta atención a lo que está pasando con mi vida. El Señor está durmiendo. E Israel tenía este problema, Israel tenía esta lucha. Israel como pueblo de Dios. Por eso el Señor en la palabra dice, he aquí, no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. El Señor le promete a Israel diciéndole, no tengas miedo porque tu Dios no duerme. Y eso es lo que Jesús tenía. Jesús sabía que el Padre no duerme. Que el Padre siga el control de la tormenta, aunque parezca que no. Pero tenemos que entender algo, que en el mundo bíblico, cuando se levantaba una tempestad de esta naturaleza, una tormenta, ellos no pensaban como nosotros. Ellos no pensaban que era una cuestión física, química. Ellos no pensaban que había cargas eléctricas, descargas, protones, electrones, no. En el mundo bíblico, para el hombre bíblico, cuando ocurrían estas cosas, lo que estaba pasando era que las fuerzas del mal se estaban levantando contra vos. Porque para el hombre bíblico, las fuerzas del mal habitaban bajo las aguas. Leviatán, Rahab y otros eran fuerzas espirituales de maldad que habitaban en las aguas. El pueblo hebreo siempre, los pueblos semitas asociaban las aguas con monstruos, con dragones, con animales malignos. Y en todas las mitologías vos vas a ver esto. Si vos mirás las mitologías en las películas te vas a dar cuenta que siempre piensa que hay dragones, bestias en los mares que van a salir, te van a comer tu barco, se van a devorar. El pueblo de Israel pensaba igual. Que el mal mismo, el infierno mismo se levantó contra ellos y que obviamente su barquito se iba a hundir porque ¿cómo iban a aguantar ellos eso? Y el maestro dormía. Y entonces ahí es interesante porque si vos te pones a observar, todos son diálogos, todos son preguntas, todos son preguntas. Fíjate vos ahí en el versículo, seguime por favor, en el versículo 38 le dice, le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? O sea, Señor, ¿no te das cuenta que vamos a morir? El barco ni se había hundido, pero ellos ya se habían muertos. Y eso es lo que el miedo hace en nosotros. Eso es lo que el miedo hace en nosotros.
Cuando nuestra barca se mueve, nosotros ya no vemos muertos. Ellos ni siquiera estaban en el agua, pero ya se veían muertos. Y eso es lo que el miedo produce. Porque el miedo es lo contrario a la fe, es lo opuesto a la fe. Y ahora vamos a entrar más en esto, pero fíjate, Jesús se levanta muy tranquilo. Y fíjense, ahí en el versículo 39, Jesús se desperezó, se fue a lavar los dientes y dice, reprendió al viento y al mar. Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una grande bonanza. Fíjate vos lo que pasó. Esta tormenta que parecía que ya ellos decían vamos a morir. Vamos a morir. Y estaban desesperados. Jesús se levantó y con una palabra calmó toda la tormenta. Pero ahí empieza ahí empieza el mensaje verdadero. Porque ahí empieza el diálogo que a nosotros nos interesa. Porque Jesús mira a sus discípulos y les dice, el versículo 40, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Eso era realmente lo que a Jesús le impactaba de la situación. A Jesús no le impactaba la tormenta. Él dormía en la tormenta. A Jesús no le impactaban las olas, el tamaño de las olas, ni que todo el infierno se levante, eso no le impactaba. Lo que le impactaba era por qué sus discípulos tenían miedo. ¿Por qué los que estaban cerca de él, que habían visto vez tras vez al Señor hacer milagros, ahora estaban llenos de miedo? Eso era lo que Jesús no podía entender. Y eso es lo que Jesús a veces no puede entender de nosotros. Porque lo que les conocemos al Señor hace un tiempo y hemos visto tanto su mano hacer cosas en nuestra vida, y lo que ya hemos atravesado unas cuantas tormentas, ¿por qué tenemos tanto miedo cuando viene una tormenta nueva? Y este es el punto que yo quiero que vos grabes en tu corazón. Este es el punto que es el tema neurálgico de esto. Porque esta tormenta vino para revelar el miedo en el corazón de los discípulos. Y el miedo para Jesús es lo opuesto a la fe. ¿Cómo no tenéis fe? Y no es un tema menor. No es un tema menor. Porque la Biblia nos va a decir que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces quiero que esto te quede claro y quiero que te acuerdes de esto. En ningún versículo dice, sin conocimiento es imposible agradar a Dios. En ningún versículo dice, sin sabiduría es imposible agradar a Dios. En ningún versículo dice, sin dones espirituales es imposible agradar a Dios. No dice esto la Biblia. Pero sí es muy clara con esto. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ni tu conocimiento, ni tu sabiduría, ni tus dones le impactan a Dios. Toda tu sabiduría es como nada delante de Dios. Todo tu conocimiento es como una gota de arena al lado del conocimiento de Dios. Todos tus dones son un regalo del Señor. A Él no le impactan tus dones, porque tus dones son una pequeña expresión del poder de Dios, una mínima expresión del poder de Dios. Pero son un regalo. Pero hay una sola cosa que a Dios le impacta: una persona que le cree. Eso le impacta al Señor. Y si vos mirás la Biblia con detenimiento, los evangelios, te vas a dar cuenta que Jesús le impactaba a la gente de fe. Cuando había una persona que le creía a Él,
a Jesús le impactaba. Jesús estaba dispuesto a romper todas las reglas, todas las tradiciones, todas las costumbres por una persona que le crea. La mujer sirofenicia, una que no era judía, una extranjera, una pagana, una que el pueblo judío consideraba impura, empieza a gritar: Yeshua ben David, Yeshua ben David. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice que Jesús ni le miraba. Jesús ni se dio vuelta a verla. Pero dice que la mujer seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y gritó tanto que Jesús se da vuelta y le dice: mujer, ¿qué querés? Tengo una hija enferma. Necesito que la sanes. Y Jesús no se le hizo nada fácil. Jesús le dice: no está bien sacarle el pan a los hijos para dárselo a los perros. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Y esta mujer le dice: sí, Señor, pero si dejaron que sea que caigan las migas de la mesa para los perros, a mí me alcanza. Esto le impactó a Jesús. Esto le impactó, esta pagana le impactó a Jesús, porque esta pagana le dijo: Señor, yo tengo tanta fe en vos que sé que con la sobra tuya a mí me alcanza para que mi hija se sane. Con la sobra de lo que le das a Israel a mí me alcanza. Y Jesús de vuelta le dijo: mujer, grande es tu fe, tu hija va a ser sana. Y así fue. O después vino un romano. Vino un romano y le dice: mi siervo está enfermo. Y vinieron todos los rabinos y le dicen: ayúdale a este romano, porque este romano nos construyó una sinagoga. Es un pagano, pero es un buen tipo. Nos hizo una sinagoga, así que por favor, maestro, ayúdalo. Y Jesús empieza a ir hacia el hombre, hacia la casa. Pero cuando están en el camino, el hombre le dice: Señor, no vayas a mi casa. Él sabía que un judío no podía entrar en la casa de un romano porque se iba a contaminar. Era contaminante para un judío entrar en la casa de un romano. Dice: no hace falta. Solamente di una palabra y mi siervo se va a sanar. Porque también yo soy hombre bajo autoridad. Dice: yo sé cómo funciona la autoridad. Dice: yo doy una orden y se cumple. Entonces vos decí una palabra, no hace falta que vayas a mi casa y mi siervo será sano. Y otra vez Jesús queda impactado y dice: wow, anda tranquilo, porque cuando llegues tu siervo va a estar sano. Y cuenta la Biblia que al otro día, cuando llegó, le preguntó la hora, y a la hora que Jesús le dijo, su discípulo, su siervo, se sanó. Por eso la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y por eso Jesús necesitó meter a sus discípulos en esta prueba para que se revele lo que había en el corazón de ellos, que era miedo e incredulidad. Y el miedo es exactamente lo opuesto a la fe. Porque la fe trae sobre tu vida el cumplimiento de las promesas de Dios. La fe trae sobre tu vida el cumplimiento de lo que vos estás esperando de parte de Dios. Pero el miedo trae sobre tu vida aquello que vos temés. El miedo trae sobre tu vida aquello a lo que vos le tenés miedo. Por eso es que Jesús necesita trabajar con nuestro miedo. Por eso es que Jesús necesita meternos en tormentas para que veamos si en nuestro corazón hay miedo o hay fe.
Acá lo que estaba revelando era el corazón de los discípulos. Para Jesús la tormenta no era nada. Para Jesús calmar la tormenta era una orden. El infierno se calmó porque Él dio una orden. El problema de Jesús era el corazón de los discípulos. Y el problema de Jesús hoy sigue siendo nuestro corazón, no la tormenta. La tormenta que hay sobre tu vida, sobre mi vida, no es el problema para Jesús. Jesús hace así y la tormenta termina. Jesús hace así y vos tenés el trabajo que vos necesitas. Jesús hace así y tu problema se soluciona. Jesús hace así y tu salud te sana. El problema de Jesús es tu corazón. Eso es lo que le lleva años al Señor trabajar en nosotros. Eso es lo que más le cuesta al Señor transformar. Porque eso Él no puede hacer así. Tiene que haber una decisión de nosotros, de querer creerle o de no creerle. Él no te va a obligar. Él te va a mostrar su fidelidad, Él te va a mostrar su mano, pero en definitiva, el que decide vivir en fe o en incredulidad o en miedo, sos vos. Pero el versículo termina diciendo, el versículo 41 dice, entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Ahora tenían miedo, pero en serio. Ahora tenían miedo, pero del verdadero, del bueno, del que hay que tener. Ahora entendieron que el creador del cielo y de la tierra estaba en el barco con ellos. Su maestro, ese joven maestro de Nazaret, ese joven maestro Galileo, con una palabra había frenado todas las fuerzas del infierno. Y ahí sí que tuvieron miedo. ¿Quién es este hombre que está con nosotros acá? Y dice que tuvieron gran temor. Y ese temor es legítimo. Ese temor es el que tenemos que tener. Ese temor es el que tendríamos que rogarle a Dios que ponga en nuestras vidas. El temor del Señor. Si nosotros supiéramos quién es Dios, no le tendríamos miedo a ninguna tormenta. Si nosotros supiéramos quién es Dios, no le tendríamos miedo a ninguna persona. Si nosotros supiéramos quién es Dios, no le tendríamos miedo al futuro ni a nada. Pero para esto hay que tener temor del Señor. Ese tendría que ser nuestro temor. Ese tendría que ser nuestro miedo. No el problema, no la lucha, no la tormenta. Nuestro miedo tendría que ser el Señor. Querer agradar al Señor. Querer tener una vida agradable al Señor. Eso debería ser nuestro temor. Que todo lo que hagamos, lo que pensamos, lo que decimos, sea agradable al Señor. Ese debería ser nuestro máximo anhelo. Amén, hermano.